Señora Zapater Vera. Señora Zapater, tiene la palabra para... Gracias, presidenta. Bienvenido, consejero. ¿Qué medidas de carácter urgente piensa poner en marcha el Departamento de Sanidad cuando el concurso de traslado se resuelva y queden sin cubrir más de 30 vacantes de médicos especialistas en los centros hospitalarios de Teruel y Alcañiz? Gracias, señora Zapater. Señor consejero, ¿puede responder? Bueno, pues en teoría estas plazas que se van a quedar, porque hay especialistas que acuden a los hospitales de Teruel y Alcañiz, dejarán fuera de sitio a especialistas de Zaragoza, Huesca o Barbastro, que a su vez irán a cubrir esas plazas. Lo que sí que hemos hecho este año para intentar solucionar que pueda quedar un tiempo hasta que se cubran es crear una bolsa única de movilidad voluntaria, de tal forma que una vez que conozcamos la lista definitiva de traslados podamos hacer una programación y sacar a concurso todas las plazas que vayan a quedar vacantes para que se cubran todas a la vez en toda la comunidad autónoma. Gracias, señor consejero. Señora Zapater, ¿tiene su réplica? Gracias, presidenta. Hace ya un tiempo que el departamento podía haber empezado a trabajar. Es decir, yo creo que esta pregunta, que es del 11 de octubre, que es cuando en su día se planteó ya qué plazas iban a quedar vacantes, estamos prácticamente en enero y han pasado más de 3 meses para que se podían haber tomado ya decisiones respecto a esas plazas, porque con lo que nos vamos a encontrar, recientemente aprobamos una proposición no de ley en las Cortes en las que instábamos a que esos traslados fueran efectivos. Desde luego este grupo no se va a oponer, ni muchísimo menos. Todo el mundo tiene derecho a poder elegir dónde vivir. Pero si a eso le añadimos el constante problema que estamos detectando en este último año, en los últimos años, pero más acentuado en estos años, que esas plazas van a quedar vacantes, pues con lo que nos encontramos es con una realidad que durante un tiempo eso no va a dar tiempo a hacerlo. Usted comenta que ha sacado una bolsa única de movilidad. A mí me gustaría saber si la mesa conoce o ha formado parte de esta decisión y si cumple la normativa legal establecida para poderlo realizar. Yo simplemente vuelvo a reiterar, es decir, esto es como el que constantemente le está avisando que va a caer ante una piedra y va a tropezar. Pues usted nos da la misma sensación, que constantemente le estamos diciendo que tiene un problema, pero tampoco vemos que esté poniendo remedio. Es una realidad que en muchos de los, no solo en los hospitales, estamos hablando también, el otro día leía, médicos de pediatras de Caspe, Andorra y Híjar, también se les había concedido un cambio de destino, que iban a quedar, yo creo que eran 2 o 3 de 10. Es decir, que nos estamos encontrando con algo que lo estamos viendo venir y que creemos que su departamento, aun a pesar de que los grupos en la oposición estamos insistiéndole que ponga los medios, y no lo está haciendo. Yo creo que va lento, van despacio, y cuando se vean encima de la mesa el problema, desde luego nosotros seguiremos recordándole la falta de gestión que están realizando. Siga con los incentivos médicos. En febrero del año pasado se aprobó una proposición no de ley. Yo entiendo que es una cuestión lenta. Va a hacer un año. Yo creo que un año es suficiente para hacer esa valoración de esas plazas de difícil cobertura. Yo creo que un año es suficiente para que usted se ponga a poner en marcha la cantidad de jubilaciones que va a haber. Por lo tanto, lógicamente, a favor de los traslados, pero siempre con una previsión para que las plazas no se queden vacantes. Nada más y muchas gracias. Gracias.